Bien, este video corresponde a la resolución de la ayudantía número 5, la que trata sobre la ley de Faraday. Entonces, antes de empezar a resolver la ayudantía como tal, quiero hacer un breve resumen de lo que es la ley de Faraday. Lo que nos dice la ley de Faraday en sí es que la tensión inducida, que tengo marcada acá abajo en azul, en cualquier circuito cerrado, que puede ser esta espira que tengo dibujada acá, es igual a la tasa de cambio del flujo enlazado, del flujo magnético enlazado, con respecto al tiempo por el circuito. O sea que quiere decir de que esta tensión que se induce en esta espira está relacionado con el flujo que esta espira enlaza. En términos matemáticos podríamos escribir esto como que la tensión inducida, que depende del tiempo, va a ser igual a menos el flujo enlazado partido del tiempo, la tasa de cambio del flujo enlazado partido del tiempo. Este menos de acá corresponde a lo que sería la ley de Lenz, que nos indica que la tensión que se induce genera una corriente o se induce un campo magnético que es contrario al movimiento. ¿Sí? Eso lo vamos a tratar de ver cuando demos la referencia de las tensiones que se inducen, pero quiere decir de que la tensión que se induce tiende a ir en contra de la dirección del flujo que está induciendo tal tensión. Entonces de acá, recordemos que cuando hablamos de flujo enlazado, esto es igual a n por el flujo magnético, o sea, depende del número de espiras, por lo tanto, la tensión, en este caso la ley de Faraday quedaría como n, que es un número, así que no va a depender, no tiene que ver con el tiempo, a menos de que este cambie. O sea, que cambie el número de espiras con el tiempo, lo que no creo que pase. Será n por el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, que sería tensión inducida entonces en esta espira de acá. De manera general, la ley de Faraday se escribiría de esta forma, que está relacionado con la circulación, ¿cierto?, en un contorno que es cerrado del campo eléctrico, la cual va a ser igual a la derivada parcial con respecto al tiempo para marcar lo que sería la tasa de cambio con respecto al tiempo del flujo que enlaza, que en realidad sería entonces la definición del flujo, que sería la integral de superficie de la densidad de flujo de, en ese caso, esa espira, por ejemplo. Y de manera diferencial quedaría como el rotor del campo eléctrico es igual a la tasa de cambio de la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, para tratar de aterrizar un poco los ejercicios que se van a desarrollar en esta ayudantía, se van a analizar 3 casos donde existe relación con respecto a esta ley. El primer caso, en realidad en general se van a ver todo en el primer ejercicio, pero para más o menos luego se van a aplicar distintos casos de esto. Entonces el primer caso que se va a analizar va a ser para cuando la espira, o sea, en este caso la espira sería justamente este tipo resorte que está acá. El primer caso a revisar va a ser la espira estacionaria, o sea que esta no tiene ningún movimiento. Y un campo o densidad de campo magnético variante en el tiempo. El segundo caso a revisar va a ser la espira móvil y una densidad de campo magnético estático. Y por último, se va a revisar para cuando ambos, en este caso la espira, está en movimiento y para cuando el campo magnético
es variable en el tiempo. Para estos tres casos vamos a ver tres formas de lo que sería la ecuación o la ley de Faraday, pero quiero recordarles que en realidad podrían aplicar esta de acá, por ejemplo, la del inicio, que es de una manera generalizada, ¿cierto? A cualquiera, ¿sí? Pero vamos a ver tres casos para poder más o menos mostrar cómo sería la expresión en cada caso. Bien, entonces el primer ejercicio dice: una barra conductora puede deslizarse libremente sobre dos rieles conductores, como se ve en la figura 1. Nos pide calcular el voltaje inducido en la barra si la barra está estática y tenemos, bueno, y su posición está en igual a 8 centímetros. Aquí tengo la referencia con el X hacia abajo y los Y hacia la derecha. La posición de este riel de acá está en los 6 centímetros y para el inciso A la posición de Y va a estar en los 8 centímetros, o sea, esta barra va a estar ahí. Y tenemos un campo magnético que es sinusoidal, el cual varía en el tiempo. Entonces este sería el primer caso nombrado en el breve resumen. Así que para este caso, donde tengo que la barra está estática y tengo que el campo o la densidad de campo magnético está variando, voy a tener que resolver la siguiente expresión. Dado la tensión inducida, que es lo que tengo que calcular, esta va a ser igual a menos la integral de superficie de la derivada del campo, de la densidad de campo magnético con respecto al tiempo. Esto con respecto, como una integral de superficie va a estar dada por la superficie. Tal superficie va a ser entonces este cuadrado que se está formando acá. Sí, porque tengo ese sistema de referencia. Así que, dada esta expresión, en realidad no es muy compleja. En realidad, no es muy compleja. Si bien tengo que calcular la derivada primero, esta sería la derivada del coseno de 4 por coseno de 10 elevado a 6 por t. Expresión que daría menos seno, por lo tanto sería este menos que está acá, de 4 por, dado la regla de la cadena, por 10 a la menos 3, dado que esta unidad está en mili, del seno de 10 elevado a 6 por t. Y esto con respecto a un y y a un x. ¿Sí? Aquí solamente derivé esta expresión de acá y obtengo esto. Entonces, para definir los límites, simplemente los límites del área que ya mencioné, así que aquí sería de en i de 0 a 8 centímetros, 0,08, y de 0 a los 6 centímetros, que sería 0,06. Así que el valor de esta expresión de acá, como todo esto de adentro no depende ni de y ni de x, pueden salir de la integral. Y la integral sería en realidad calcular el área del rectángulo que se está formando, así que eso sería 0,06 por 0,08. Este caso es bastante simple, como les dije. Así que el resultado de esto sería 19,2 por el seno de 10 elevado a 6 por t. Y la unidad de esto es volt. Y ahí estaría el inciso A. Antes de continuar, quiero que veamos cómo va a estar dirigida la corriente en este caso, o cuál va a ser el sentido de esta, y cómo es que se polariza la barra, dado este ejemplo. Entonces, para poder calcular la polarización de la tensión inducida, recordemos que si el campo magnético está en esta dirección, este campo magnético sería producido por una corriente, dada la regla de la mano derecha, que circula desde Q hasta P.
desde Q hasta P, que sería para el caso donde yo tengo, sería el caso que produce la dirección de este campo magnético. Hacia ahí iría la corriente. Entonces, como les mencioné, dada la ley de Lenz, la tensión que se induce va a producir un flujo que es contrario al campo magnético que está induciendo, o el flujo de campo magnético que está induciendo. Por lo tanto, la corriente que se va a generar acá va a estar dada por una dirección contraria a este campo. Y para que ésta sea contraria, entonces, la corriente debiese ir en esta dirección. Y para que vaya en esa dirección, la polarización de la tensión que se induce en la barra sería de esta forma. Si es que el campo de acá va aumentando. En el caso como es sinusoidal, en algún momento va a cambiar la polarización, pero en general quedaría de esa forma. Bien, vamos al inciso B. Dice, la barra se desliza a una velocidad tal hacia lo I positivo y el campo magnético en este caso va a ser constante, que sería el caso 2 que revisé en la reseña, en el resumen. Así que para este caso de acá tengo el inciso B y la expresión para poder calcular esto en este caso va a ser que la tensión inducida va a ser igual a la integral de línea cerrada, ¿cierto? De la velocidad que va a obtener en el caso de la pieza móvil, producto cruz, el campo magnético en el cual está inmerso. Esta expresión ustedes la pueden encontrar utilizando lo que sería la fuerza magnética o la expresión de fuerza magnética. Pueden derivar esta. Entonces, donde estamos calculando la tensión que se induce es justamente esta barra. Así que la integral de línea va a estar dado en esa barra. Pero antes de eso, quiero resolver el producto cruz que está dentro, que sería Bx, B cruz B, va a ser igual a el determinante de la matriz de esta forma. Y dado el inciso, la velocidad tiene componente en el eje Y. Así que esto sería 0, componente en el eje Y, y este es 0. Y el campo magnético solamente tiene en el eje Z, componente. Así que este sería 0, 0 y B, Z, por ejemplo. Así que el determinante de esta matriz me daría solamente dirección en el eje X. Así que quedaría de esta forma el producto cruz. Así que esta parte de acá va a entrar en la expresión para calcular la tensión inducida. Tendremos que la tensión inducida va a estar dada por la integral de línea de BI, BZ, que un inicio está de esta forma, por DL. Entonces la única componente, ya que aquí se genera un producto punto, la única componente de DL, que recordemos que DL va a ser igual a dx más dy más dz. La única componente que va a implicar algo va a ser la que está en x, dado el producto punto. Así que toda esta expresión de acá sería 0, solamente me quedaría el diferencial de x. Así que la integral de línea quedaría como bi bz en dx. Así que, dado cómo está puesta la barra y dado la circulación positiva que sería en dirección antihoraria, de esta forma, los límites de integración quedarían desde 6 centímetros hasta 0.
en la dirección de X. Así que esta sería 0,60. Resolviendo, tendríamos BY, BX, BZ. Como esto está de esta forma, para que quede, si resuelvo la integral me daría negativo, menos 0,06. Reemplazando los valores, que sería 20 y 4, entonces la tensión que se induce en este caso sería 20 por 4 menos 20 por 4 volt, lo cual sería 80. $80 volts sería la respuesta. Así que dada esta expresión de acá, que es la que tenemos que resolver, en esta parte de aquí el campo magnético también está en unidades mili, así que aquí tendría que ser por 10 a la 3. Así que la expresión acá sería igual a la velocidad 20 el campo 4, 20 por 4 por 0,06 negativo por 10 a la 3. El resultado de esto sería entonces menos 4,8 milivolt. Entonces, ¿cómo sería la dirección en este caso? Para este caso, la corriente va a tener la misma dirección que posee este valor de acá, el producto cruz de acá. Entonces, dada la regla de la mano derecha, la cual con el dedo índice van a ustedes apuntar a la velocidad que la muestro acá. Con el dedo del medio ustedes van a apuntar la dirección del campo. Luego el dedo gordo les va a indicar que la corriente se dirige hacia abajo. Por lo tanto, la polarización de la tensión inducida va a ser igual a menos más. Igual que en el caso anterior. Por último, el inciso C dice, la barra desliza a una velocidad tal, ¿cierto? Y tiene en este caso tiene un campo magnético que es una función cosenital. Así que en este caso tenemos tanto que el campo magnético varía con respecto al tiempo y que la barra se desliza. Vamos entonces a resolver este caso de acá. Y para ello, la tensión inducida se va a calcular considerando estas dos integrales. La primera sería la integral de superficie del cambio o la tasa de cambio con respecto al tiempo de la densidad de campo magnético más la circulación del producto cruz de la velocidad con el campo magnético con respecto a una superficie, con respecto a una línea. Así que esta integral la voy a resolver cada una por separado para mantener cierto orden. Vamos a resolver esta primero. Tendríamos que la integral de superficie sería menos la tasa de cambio de la densidad de campo magnético con respecto al tiempo por ds. Lo cual sería sencillamente la derivada con respecto al tiempo de este valor que está acá de densidad de campo magnético, que lo voy a hacer de inmediato, ya que en realidad no tiene más dificultad que una integral. Aquí tendríamos entonces 4 por 10 a la 2, que sería aplicar la derivada de seno de 10 elevado a 2 por t menos y', que sería en este caso, aquí hay un y, ¿cierto? Pero voy a dejarlo como y' para poner una variable que es auxiliar para poder realizar esta integral, ya que tengo que integrarla con respecto a x y y. Entonces voy a dejar la variable auxiliar y', y como se ve acá, el campo magnético está en unidades mili,
Así que también tengo que considerar eso. Que haría esa expresión por 10 a la menos 3. Esto en di' por dx. Entonces con respecto a x sería lo mismo, es constante de 0 hasta 6 centímetros, 0,06. Y en el caso de y vamos a fijar la posición en y para poder resolver esto como un y, que sería justamente donde está la barra. O sea acá. Esa va a ser la posición para poder considerar la integral de superficie. Entonces, formada la integral, que sería en este caso aquí de 0 a y, lo único que basta es resolverla, una integral bastante sencilla. Aquí la diferencia es que este parámetro de aquí dentro del seno depende del delta de integración. Así que al integrar esto ustedes van a obtener 4 por 10 a la menos 1, que está dado por aplicar este de acá con este, por 0,06, que sería la integral con respecto a x, que no hay ningún parámetro que afecte a esa integración. Y la única que va a afectar va a ser la integración de esta, que va a dar un coseno, ¿cierto? Porque la integral de seno, bueno, es menos coseno. Así que lo que se obtiene acá va a ser coseno de 10 elevado a 2 por t menos el i, ya que tengo que evaluar i, menos coseno de 10 elevado a 2 por t, ya que aquí evalúo esta parte que es 0. Ahí tendría la primera expresión. Para poder determinar la segunda, voy a simplemente aplicar la circulación, que sería esto de acá. Y esto de aquí ya resolvimos este producto cruz anteriormente y va a ser lo mismo. Así que esta parte de aquí quedaría como la circulación, ¿cierto? De la componente en y de b por la componente en z con respecto a x. Y esto desde 0,06 hasta 0. Porque en realidad no cambia el hecho de que la distancia en x es esta. Listo, resolviendo esto de acá, vamos a obtener menos 0,06, que lo está dando por la integral con respecto a x. Y en este caso el bz, que es el que se muestra acá, es una expresión que está dada por un coseno, pero que no va a afectar en nada la integración, ya que no hay ningún valor dentro que dependa de x. Así que la expresión de esta va a ser simplemente la multiplicación de estos dos, que sería 20 por 4, por 10 a la menos 3, ya que está dado en unidades de mili, por coseno de 10 elevado a 2 por t, menos i. Lo cual daría menos 4,8 por 10 a la menos 3 del coseno de 10 elevado a 2 por t menos i. Así que para encontrar la tensión inducida, esta va a ser la suma de los dos resultados anteriormente dados, lo cual sería 4 por 10 a la menos 1 por 0,6 por toda la expresión que está dentro, que sería coseno de 10 elevado a 2 por t menos i menos coseno de 10 elevado a 2 por t. Todo esto menos 4,8 por 10 elevado a la menos 3 coseno de 10 elevado a 2 por t menos i. Esta unidad de volt. Entonces, como les mencioné anteriormente, obviamente dado las polaridades que ya definimos, la polaridad de la tensión inducida va a quedar de esta forma. Y como les mencioné en el resumen,
cada paso lo pudieron haber resuelto con esta presión de acá. Esta, que en este caso n se consideraría simplemente como 1, y ustedes ahí aplicando cierto conocimiento matemático podrían entonces determinar para cada uno de los ejercicios. Antes de continuar con el ejercicio 2, quería mencionarles que en el caso donde tengo una espira estacionaria y un campo B variante en el tiempo, es lo que ocurriría, ¿cierto?, en lo que son los transformadores. Los transformadores tenemos una pieza que es estática, hecha por material ferromagnético, el cual va a tener, en un caso de que sea monofásico, bobinas, ¿cierto?, para poder disminuir los niveles de tensión. En este caso, está ferromagnético, está estacionario, y lo único que va a variar va a ser el campo magnético que se produce, dado que lo vamos a alimentar con una tensión que es alterna. Y en el caso de que tenemos una pieza móvil y un campo estático, puede ser para cuando tenemos máquinas de corriente continua, por ejemplo, donde ocurre justamente esto. ¿Sí? Yo creo que esto lo vieron en el curso de electromagnetismo general, pero para mencionar. El caso 3, en realidad no se me ocurrió dónde podría ocurrir, pero imagino que puede ser una combinación de estas dos. No se me ocurre una máquina ahora donde pase eso, pero para que les quede más o menos claro cuándo se aplica el 1 y el 2. Bien, ejercicio 2. Un núcleo magnético de sección transversal uniforme de 4 centímetros cuadrados es conectado a una fuente de tensión de 120 volts 60 Hz. O sea que es una tensión que es continua, que es alterna, como se muestra en esta figura. Calcula la tensión inducida en B2, la tensión inducida B2, que es la que está acá, en la bobina secundaria. Esto sería el modelo de un transformador monofásico en el cual no tengo ningún tipo de pérdida. En los transformadores reales yo tengo pérdidas en la bobina y tengo pérdidas en el núcleo ferromagnético. En este caso no tengo ninguna pérdida. Lo que necesito es determinar cuánto o cómo es la expresión o cuánto vale la tensión que se induce acá. De hecho, esto es un transformador, es un ejercicio que lo elegí justamente para eso, para poder acercarnos más a lo que sería el curso siguiente. Entonces quiero hacer una acotación antes de continuar. En el donde yo extraje el ejercicio no habla nada de lo que es el material del ferromagnético o de la pieza donde estoy, del núcleo donde estoy trabajando. Entonces lo que yo voy a hacer es considerar que la permeabilidad, que es la propiedad que posee el núcleo, tiende a infinito. ¿Por qué hago esto? Primero, para que el medio sea lineal y para que el flujo que se genera acá no se pierda al llegar hasta acá, ya que ustedes tienen que entender que en un ferromagnético hay pérdidas. Si yo genero un flujo acá, se van a generar pérdidas antes de llegar acá. Entonces, de hecho, cuando ustedes ven circuitos magnéticos, no quiero entrar de lleno en esto, pero entendamos que en este caso existe un parámetro llamado reluctancia, el cual se define como L partido en la permeabilidad del medio por el área. La reluctancia es similar a lo que sería la resistencia, pero en el caso de los circuitos magnéticos. Si la resistencia se opone al paso de la corriente, la reluctancia se opone al paso del flujo magnético, que sería el flujo que se está generando acá y que va a empezar a circular por acá. Entonces yo digo que la permeabilidad del núcleo tiende, la permeabilidad relativa en realidad, tiende al infinito. Y si tiende al infinito, el valor que está acá, la reluctancia entonces va a tender a 0. Entonces no va a haber pérdidas en el núcleo. Entendiendo esto, tampoco tengo pérdidas en lo que es la bobina. Así que digamos que la tensión inducida 1, que va a ser idéntica entonces a la tensión que se está alimentando, la tensión inducida 1 va a ser igual a N1 por
el cambio del flujo magnético. Y la tensión inducida en 2 va a ser igual a el número de vueltas de la bobina por el flujo, que sería algo así. Ahora, como les mencioné, el flujo es constante, así que tanto el flujo que pasa por aquí como el que pasa por aquí va a ser igual, por lo tanto este cambio de tiempo del flujo va a ser idéntico. Así que, igualando la tasa de cambio de los flujos magnéticos voy a separarlo aquí para mostrarle cómo quedaría. Tensión inducida 1 partido en N1, en este caso de acá, tensión inducida 2 partido en N2. Por lo tanto, igualando, voy a tener tensión inducida 1 partido en número de vueltas 1 igual a tensión inducida 2 partido en N2. Despejando entonces lo que queremos encontrar, que es la extensión inducida 2, voy a tener que esta va a ser igual a tensión inducida 1 por N2 partido en N1. El valor peak, porque en este caso la frecuencia va a ser la misma, el valor peak entonces de la tensión inducida 1 es 120, N2 vale 300 y N1 vale 500. Al resolver esto ustedes van a obtener que la tensión en 2 va a ser igual a 72 volts. Entonces, si se fijan, aquí lo único que hice fue determinar lo que es, con respecto a los flujos, la relación de vueltas que hay en los transformadores. ¿Sí? Ustedes recuerdan que la relación de vueltas A en un transformador se define como N1 partido en N2. Que sería lo mismo que yo apliqué en este caso para poder disminuir la tensión. Obviamente que está al revés para poder disminuirla, ¿cierto? Ya que este valor de acá, de un transformador que es reductor, va a dar un valor que es mayor que 1, por ende no puedo, tengo que dividirlo a este para que dé una tensión que es menor. En este caso aquí sería 72 volts y esta sería la respuesta del ejercicio. Bien, el ejercicio 3 ya es un poco más complejo en términos matemáticos y en términos de aplicar ciertos los conocimientos con respecto a la ley de Ampère, digo la ley de Faraday, por eso lo dejé al último. Tengo que una barra conductora de masa m desliza sin roce sobre dos rieles conductores paralelos separados a una distancia b. Separado, aquí me equivoqué. El circuito posee un switch que puede cambiar entre dos posiciones. Si el switch se encuentra en la posición 1, acá, los rieles quedan conectados únicamente mediante la resistencia R. O sea, sería este circuito de acá. Mientras que si se mueve a la posición 2, los rieles quedan conectados por la misma resistencia y una batería que provee una diferencia de potencial. O sea, en este caso de que esté conectado a 2, cumpliría un circuito de esta forma. Hay un campo magnético uniforme, B sub 0 Z, perpendicular al plano de la figura. Entonces, lo primero que me piden es, considere que inicialmente el switch se encuentra en la posición 1 y se le imparte una velocidad B sub 0 a la barra en T0. Entonces dice, determine la velocidad en función del tiempo de la barra y el desplazamiento máximo que alcanza. Entonces, lo que me está diciendo es que alguien le dio una velocidad inicial a esto, una velocidad inicial sub 0, que lo voy a escribir acá al tiro. La velocidad en tiempo 0 va a ser una velocidad inicial sub 0 para que empiece a generarse fuerza en la barra. Así que la fuerza que va
a empujar la barra, que no sé la dirección de la velocidad donde la dieron, pero podríamos, por ejemplo, decir que tal velocidad, por ejemplo, tal fuerza está en esta dirección, no sabe. Ahí lo vamos a ver. Sí, para que esta fuerza que se genera en la barra va a estar dado por el campo magnético, el cual va a inducir una corriente en la barra. Va a estar dado... Bueno, la fuerza F va a depender del campo magnético y de la corriente que se induce, la cual está circulando por el circuito, valga la redundancia. Entonces, para empezar a resolver esto, primero que todo vamos a ver cómo es la expresión de la corriente que se induce en el circuito, la cual va a estar dada por la tensión inducida, obviamente, de que esta la provoca, y la resistencia. Así que, como sabemos, la tensión inducida está dada por la tasa de cambio del flujo con respecto al tiempo. En este caso considero n igual a 1 ya que no tengo más vueltas. Olvidar la ley de Lenz, el menos. Así que reemplazando esto acá, voy a tener que la corriente, llamémosla inducida también, va a ser igual a menos 1 partido en R por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Como quiero determinar lo que es la velocidad, aquí voy a aplicar un juego matemático para poder llegar a una expresión de esta. Aparte que aquí tengo un diferencial de tiempo. Entonces, delta de flujo va a ser igual a, considerando el campo magnético uniforme, al campo magnético por el delta de área, ¿cierto? Y el área, que sería entonces el área donde está el campo magnético, va a estar dada por un valor en X y un valor en Y. Yo puedo definir entonces en esta parte de acá un eje coordenado, digamos que desde la parte donde está el campo magnético tenemos un eje coordenado que es de esta forma, y X. Entonces, diciendo de que el área vale un valor, ¿cierto?, que está tanto en X como en Y, yo sé que, dado mi sistema de referencia, que va a haber una velocidad en X. Por lo tanto, el valor del área en X va a depender del tiempo. Si va a depender del movimiento, en cambio Y, que sería el valor desde acá hasta acá, lo tengo definido como B. Así que el área va a estar dada por X, que depende del tiempo, ya que se está moviendo esto, y como se mueve la barra hacia acá, se mueve en esta dirección, por tanto no es constante, por el valor de Y, que sería esta distancia de acá hasta acá. Así que sería B. Entonces, aplicando al término, al diferencial de flujo, voy a tener que B va a ser igual a diferencial de X con respecto al tiempo por B. Por lo tanto, voy a tener B, que es la componente del campo que está acá, que es sub 0, por B corta, digo B minúscula, que sería la distancia en Y, por delta X. Que entonces este delta X de acá es un diferencial de posición en X, porque en este lado, en esta parte, en esta dimensión yo tengo el desplazamiento. Así que reemplazando este término de acá, voy a tener que la tensión inducida va a estar dada por menos 1 partido en R por delta. Reemplacemos entonces este valor, que sería B sub 0 por B minúscula por delta X, y todo esto partido en delta T. Pero como esto, tanto el campo magnético como el B no dependen del tiempo, solamente va a estar delta X partido en delta T. ¿Y qué representa entonces delta X en delta T? El cambio de posición con respecto al tiempo representa entonces lo que sería la velocidad. Así que yo podría decir al tiro que este término de acá
es la velocidad, que depende del tiempo. Listo. La tensión inducida va a estar dado por esta expresión que entonces, a ver, no se puede mover. Voy a dejar de todas formas escrito esto. 1 menos partido en R por V por la velocidad. Ahí sí. Eso nomás quería hacer. Listo. Dado ese término, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente calcular lo que es la fuerza que siente la barra, la cual está generando, ¿cierto? Va a generar una aceleración. Así que la fuerza, que lo voy a definir como F1, va a estar dada por la integral de la corriente por dl cruz B. Que no es nada más y nada menos que la fuerza de Lorentz, ¿sí? Así que la corriente entonces que circula por la barra es la corriente inducida, que tengo la expresión acá arriba. Y necesito entonces este valor de aquí trabajarlo, que sería el diferencial de L por B. Voy a trabajarlo acá al lado. El producto cruz de estos entonces estaría dado por en X y Z dl, que recuerden que solamente tengo un dl en la dirección de X, así que tengo aquí dx 0 y 0. No, esto me equivoqué. El dl está relacionado con el largo de la barra, ¿cierto? Y en mi sistema de coordenadas yo definí el di en esta parte de acá. Y como la fuerza se va a calcular a lo largo de la barra, no tengo diferencial en X, ya que la barra, el largo de la barra, o sea, la barra en sí no cambia con respecto a X, sino que yo voy a ir integrando, ¿cierto? Tomando diferenciales ahí de a poquito, tomando diferenciales en la barra para poder calcular la fuerza total. Así que aquí tengo un diferencial en I. Y el B, que es el campo magnético, ya sé que solamente está en Z, así que sería B sub 0. Luego solamente voy a tener que el producto cruz va a tener componente en X, que va a ser de I por B sub 0. Por lo tanto, justamente tiene sentido, ya que la fuerza va a apuntar solamente en dirección de X con respecto a mi sistema de referencia. Listo, teniendo esto de acá, vamos a seguir con el cálculo de la fuerza. La fuerza va a estar dada por la integral con respecto a la corriente, que ya sabemos que es la corriente inducida, por di por B sub 0, y esto en dirección de X. Ya, reemplacemos entonces la corriente inducida, que la tenemos acá arriba. Tengo el menos, ¿cierto? Aún no defino el límite de integración, pero me imagino que ya saben hacia dónde va esto. De B sub 0 por B partido en R por la velocidad. Y esto de acá, entonces por B sub 0, que es este término de acá. Esto se integra con respecto a I, y para integrarlo con respecto a I tiene que ser entonces desde 0 hasta B, que es simplemente el largo de la barra. Listo, integremos. Y al hacer eso vamos a obtener que la fuerza, que va a ser menos, va a estar dada por B sub 0 por B minúscula al cuadrado por la velocidad con respecto al tiempo partido en R. Esto en dirección de X. Listo, ahí tengo la fuerza. Entonces, para poder ahora relacionar la fuerza con la velocidad y con su posición, lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Newton por medio de la segunda ley de Newton
la cual me dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Me están pidiendo calcular lo que sería la velocidad, así que voy a dejar expresado esto como m por delta v partido en delta t. ¿Sí? Entonces, me imagino que ya más o menos se dan cuenta hacia dónde va esto. Voy a tener que resolver una ecuación diferencial, ya que esta relación de acá va a implicar que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la fuerza que se está ejerciendo, en este caso en la barra, partido en m. Y la fuerza de la barra la tengo arriba, así que reemplazando voy a tener que esto va a ser menos v sub 0 por v al cuadrado por la velocidad. Todo esto partido en r por m. Entonces voy a ordenando la EDO. Voy a tener que, lo que tengo que resolver es la ecuación diferencial de la velocidad con respecto, bueno, solo la ecuación diferencial de la velocidad en realidad, no, nada más que eso. Aquí estoy escribiendo lo que son las constantes correspondientes. Esa sería la ecuación diferencial a resolver. Bien, yo no me quiero estancar en lo que es la ecuación diferencial. Cualquier duda que tengan me consultan, pero voy a entregar de inmediato lo que es la solución, que es algo que ya se ha visto en más de un curso, así que la velocidad va a ser igual entonces a la velocidad inicial que obtiene la barra por una exponencial. Me imagino que ustedes ya veían venir esta solución en realidad. No es muy complicado en todo caso. Una exponencial que depende del tiempo. Y esta sería la expresión de la velocidad. Ahora, para poder calcular lo que es la posición final de la barra, tengo que hacer otra ecuación diferencial. Entonces, dada la definición de lo que es velocidad, que la velocidad entonces es igual a el dx partido en dt, voy entonces a tener que trabajar otra ecuación diferencial, que sería esta. Tengo en todo caso, en la expresión de la velocidad, así que esto de acá va a ser igual, va a implicar entonces aplicar una integración desde 0 a x que depende de t, del delta x, y está desde 0 a t de la velocidad, que sabemos que depende del tiempo con respecto al tiempo. Lo mismo, aquí no voy a entregar, o sea, voy a entregar la solución directa. Cualquier duda igual me pueden consultar para ver cómo se resuelve la ecuación diferencial, pero como es algo que en realidad debiese ser conocido, no voy a hacer énfasis en esto. Así que la expresión para la posición con respecto al tiempo va a estar dado por v sub 0 por m por r partido en v sub 0, v larga en este caso, por v minúscula al cuadrado, 1 menos la exponencial, que está llena de términos, así que voy a escribirlo así. Voy a demorar un poco más escribiendo. Ahí estaría. Pero me preguntan la posición final, y la posición final va a ser para cuando t, voy a escribir acá mejor, t tiende al infinito. Y para cuando pasa eso, este término de acá, la exponencial, se me hace 0, así que la posición sería v sub 0 por m por r partido en v sub 0 por v corta. Ahí estaría la respuesta entonces del inciso A.
bastante largo. Bien, hagamos de inmediato el B. No hay ninguna complicación más allá. Es siguiendo el mismo procedimiento, pero en este caso de acá, suponiendo que la barra alcanzó su máximo desplazamiento, el switch cambia de posición al 2 y se reinicia el tiempo. Me pide entonces determinar nuevamente la velocidad de la barra. Entonces en este caso el switch cambia para acá, así que voy a tener esta tensión de acá. Voy a considerar de que la dirección de la corriente va a ser positiva cuando está de forma antihoraria. Entonces vamos al tiro a esta parte de acá, inciso B. La única diferencia es que ahora voy a tener una corriente que está tardada. Una corriente que una corriente I1 que va a estar dada por la fuente de tensión que está incluida, y aparte voy a tener lo que es la corriente inducida, que es la misma, así que vamos a mantener la expresión, la voy a escribir acá, que es la corriente inducida entonces dado el movimiento sub 0 por la velocidad. Sigue así, no, según yo veo así, no me equivoco, así está bien. Listo, la corriente inducida es la misma, así que partamos de inmediato de lo que sería el cálculo de la fuerza que se ejerce en la barra. F1 va a ser igual a la expresión, ¿cierto?, de la fuerza de Lorentz, que sería la corriente por delta L cruz, o sea, el producto cruz de un diferencial de longitud con respecto a la densidad de campo magnético. Esta sería la corriente total, que sería entonces la relación de la corriente que produce la fuente de tensión y la corriente inducida. Así que aquí B sub 0 partido en R menos 1 partido en R por B sub 0 por V por la velocidad. Y este valor de acá ya lo teníamos, ¿cierto? Era B sub 0 por B. No, solamente era B sub 0, perdón. Y esto se integra con respecto a Y. Y está en dirección de X, porque es lo mismo. La integral iría desde 0 a B, porque recuerden que la integral para la fuerza es en función de la barra, o sea, la fuerza que se está ejerciendo en las barras, por eso yo tomo diferenciales de longitud de la barra. Así que la fuerza, que le puse F1, pero mejor le coloco F2. F2 va a ser igual a B sub 0 partido en R por B sub 0, pero B larga, por B, menos 1 partido en R. Esta presión de aquí que va a mantenerse igual que en el caso anterior, por B. Esto en dirección de X. Aquí tendría la expresión de la fuerza. Como les digo, en realidad se sigue el mismo paso anterior, el mismo método. Por eso llegué a esta expresión que en realidad es similar. Listo. ¿Qué venía entonces ahora? Aplicar la segunda ley de Newton. ¿Para qué lo vamos a hacer de nuevo? Tengo que dB partido en dt es igual a la fuerza, en este caso F2 partido en la masa de la barra. Y esto va a ser igual a toda esta expresión que está acá. Todo esto partido en M. Listo. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Una nueva ecuación diferencial, que la voy a escribir acá abajo, ordenada. Que en realidad es similar entonces al caso anterior, pero ahora voy a tener igualado a esta expresión de acá. No voy a hacer énfasis en la resolución de esta ecuación, así que yo voy a escribir la solución al tiro. Cualquier duda me pueden consultar. Resolviendo la ecuación diferencial voy a obtener que la velocidad con respecto al tiempo va a estar dada por B sub 0 partido en B larga sub 0 por B de 1
menos una exponencial decreciente. Y ahí estaría la solución entonces para el ejercicio inciso B. Listo, esa sería la ayudantía de la ayudantía número 5. Perdón la demora en resolverla, en poder subir este video. Cualquier duda me pueden consultar. Chao.